Hola y bienvenidos a África 7 días. Este es un magazine informativo dedicado al continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman y estos son los titulares. Las consecuencias alimentarias de la guerra de Ucrania ya se sienten en África. Analizaremos este tema con Bruno Parmentier, especialista en agricultura y alimentación. Se cumplieron 60 años de los acuerdos de Évian, un momento crucial en la historia de la colonización francesa. Firmados por Argelia y Francia, pusieron fin a 8 años de una guerra mortífera por la independencia del país norteafricano. Tras casi un año de disputa por el conflicto del Sahara Occidental, Madrid hizo las paces con Rabat, una decisión rechazada por Argel. Ampliaremos con nuestra corresponsal en Marrakech, Sofía Catala. La zona de conflicto puede parecer lejana, pero las consecuencias de la guerra en Ucrania tienen un fuerte impacto en el continente africano. Casi un mes después del inicio de la invasión, el precio de los alimentos básicos continúa aumentando y, en consecuencia, también la preocupación por la seguridad alimentaria en el continente. En Ucrania y en el suroeste de Rusia se encuentran unas de las tierras más fértiles del mundo. Ambos países generan conjuntamente alrededor del 14% de la producción mundial de trigo y casi el 40% de las exportaciones internacionales de este cereal. En este mapa podemos ver en color amarillo los países africanos que importan desde Rusia y Ucrania la totalidad o más del 90% de su trigo. El 14 de marzo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió sobre un posible huracán de hambre en África. Para entenderlo, preguntamos a Bruno Parmentier, experto en agricultura y alimentación, por qué tantos países africanos dependen del trigo de Rusia y de Ucrania y qué riesgo corren ante la situación actual. En África no hay ni un solo país que está realmente bueno en agricultura y que está capaz de exportar. Es muy diferente la situación en América Latina. Tienen países que tienen muy buena agricultura y que exportan, como Brasil o Argentina. Entonces, la mayor parte de los países africanos deben de comprar su comida. Y sobre todo, los de África del Norte, porque ellos comen trigo, comen pan y comen cuscús y no pueden producirlo. Ahora, cuando quieres comprar trigo, ¿dónde vas a comprar? Vas a comprar en los pocos países que están capaces de producir más que lo que comen. Ahora, Rusia y Ucrania solamente producen 15% del trigo del mundo, pero aseguran 40% de las exportaciones. O sea, si quieres comprar trigo, pues fatalmente vas a Ucrania o vas a Rusia. Y, por supuesto, el trigo de Ucrania ya no está disponible. Es la guerra y va a durar porque los puertos están bombardeados y no es seguro que siembran y no es seguro que cosechan. Y no hay suficiente trigo a través del mundo para reemplazar. O sea, el precio de los cereales va a aumentar mucho y la disponibilidad de todos manos va a estar escasa. Esta crisis, esta escasez de cereales va a durar 1 o 2 años. Y entonces es muy grave porque no hay suficiente reservas para nutrirse. Sigamos analizando las consecuencias de la guerra en Ucrania. Decenas de ciudadanos cameruneses siguen varados en ciudades ucranianas. Son estudiantes, trabajadores, pero también familias con niños que se encuentran sin perspectivas de ser evacuados. Al momento, sus pedidos de ayuda a las autoridades de Camerún han quedado sin respuesta. C'est très dur pour nous tous, mais tout ce qu'on veut maintenant, c'est de sortir. Gracias a videos grabados con sus teléfonos, decenas de cameruneses como Adrien, un marinero de 35 años que llegó a Ucrania hace más de 10 años, dan testimonio de su difícil vida cotidiana desde que empezó la guerra. On a eu la chance de pouvoir faire certaines courses
Tuvimos la suerte de poder hacer algunas compras. Pudimos conseguir arroz, azúcar y harina, pero ya no hay pan en la ciudad. No queda nada. Solo comemos una vez al día, así que con los niños es muy complicado. Son familias y estudiantes cameruneses que dicen haber pedido ayuda a su gobierno para ser evacuados, pero lo único que recibieron fue este simple comunicado, en el que se les pide que tuvieran cuidado y siguieran las instrucciones de las autoridades ucranianas. Llamamos, hicimos todo lo posible con las embajadas, las autoridades, pero lo único que nos dicen es que esperemos y esperemos. Y estamos esperando, pero no tenemos comida, no tenemos agua y tenemos mucho miedo. A 5.000 kilómetros de distancia en este suburbio de la capital camerunesa, Douala, la familia de Adrien vive en la confusión. Tras marcharse a Europa en busca de una vida mejor, el joven mantiene a su familia y paga la asistencia de salud de su padre, que padece la enfermedad de Parkinson. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. Ver las noticias o chatear con su hijo por WhatsApp se ha convertido en la única forma de esperanza para sus padres. Esperanza de que las autoridades tomen medidas concretas para evacuar a las personas atrapadas en Ucrania. Cuando dejas a tu hijo irse al extranjero en búsqueda de una vida mejor y se ve atrapado en una guerra, ¿cómo puedes sentirte? Estamos llorando. Él es el gran apoyo de la familia. Es el que hace casi todo por nosotros. Estamos rogando a las ONGs y a las organizaciones humanitarias y al gobierno camerunés que saquen a nuestros hijos de este lío. Desde que Rusia lanzó un ataque contra Ucrania el 24 de febrero, 2 ciudadanos cameruneses han muerto. Este 18 de marzo se cumplieron 60 años del fin de la guerra en Argelia. Fue en Evian, Suiza, en 1962, donde se firmó el acuerdo de cese el fuego entre el país norteafricano y Francia, su potencia colonizadora. La guerra de Argelia fue la trágica salida a más de 130 años de colonización francesa y dejó cicatrices psicológicas y políticas duraderas en las sociedades de ambos países. Se necesitaron meses de negociaciones secretas previas y la aceleración de los atentados en Argel y París a principios de 1962, para que finalmente, después de 8 años de guerra cruenta, las conversaciones de Evian se inauguraran oficialmente el 7 de marzo de 1962, entre el gobierno francés y el ala política del Frente de Liberación Nacional. La conferencia duró 11 días y las conversaciones se estancaron notablemente en 2 temas. El futuro de la comunidad francesa residente en Argelia, que finalmente no fue resuelto por el acuerdo, y la cuestión de la soberanía del Sahara. París exigió y consiguió mantener durante varios años el control de la región, donde los intereses petroleros y nucleares franceses eran importantes. El 18 de marzo de 1962 se firmaron los acuerdos de Evian, con un alto el fuego que entró en vigor al mediodía del día siguiente. Esa misma noche, el general de Gaulle se dirigió a los franceses. Mais les déclarations gouvernementales. La perspective qui s'ouvre. Las disposiciones se adoptan para que las poblaciones puedan disponer de su destino, la perspectiva del advenimiento de una Argelia independiente, cooperando estrechamente con nosotros, satisface la razón de Francia. La raison de la France. En realidad, la violencia continuaría largos meses. La OAS, organización armada clandestina formada por los partidos de Argelia francesa, multiplicó los ataques. El FLN tomó represalias con asesinatos y secuestros de europeos sospechosos de estar cerca de la organización, pero el proceso de independencia previsto en los acuerdos de Evian era inevitable. En medio de la tensión, el 1 de julio de 1962, la población votó masivamente por el sí a la independencia de Argelia. El mismo día de una jornada sangrienta, la masacre de Oran. La inseguridad y la violencia provocaron el éxodo hacia la metrópoli de casi 1 millón de pieds noirs, pies negros, personas de origen francés que vivían en Argelia. En los barcos había también unos 10.000 jarquis, argelinos que hicieron parte del ejército francés, que permanecieron en Argelia y fueron a menudo víctimas de represalias. Una dolorosa repatriación cuyas heridas aún se sienten hoy en día. El conflicto del Sahara Occidental, la antigua colonia española, enfrenta desde hace décadas a Marruecos con los independentistas saharaui del Frente Polisario. Y el año pasado, la acogida en España del líder del Frente Polisario para que recibiera tratamiento contra el COVID-19 creó una inédita disputa entre Madrid y Rabat.
Sin embargo, el viernes 18 de marzo, España y Marruecos hicieron las paces. Nuestra corresponsal en Marrakech, Sofía Catalá, nos amplía. Por primera vez el gobierno de España ha tomado partido públicamente por el Estado marroquí en el conflicto del Sáhara Occidental. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comunicó al rey Mohamed VI que España considera el proyecto de autonomía que propone Marruecos para el Sáhara como la opción más realista, dijo, para resolver el conflicto, excluyendo el referéndum de autodeterminación que exige la otra parte, el Frente Polisario. Y esto es muy importante porque ante Naciones Unidas España sigue siendo administradora de este territorio que ocupó hasta el año 1975 y que se considera un pendiente de descolonización, pero de facto es Marruecos quien administra el Sáhara desde hace más de 40 años, cuando España le cedió el territorio, estallando así el conflicto con el Frente Polisario, que a su vez ahora acusa a España de sucumbir, dicen, al chantaje de Marruecos. Y con la declaración de España se da por finalizada la sonada crisis diplomática que España y Marruecos han mantenido en el último año, pero se abre un nuevo escenario de crisis. Y es que Argelia, principal valedor del Frente Polisario, ha llamado a consultas a su embajador en Madrid tras enterarse de lo que han considerado una segunda traición histórica, dicen, de España hacia el pueblo saharaui. También el gobierno argelino asegura que no fueron informados de la decisión antes de hacerse pública, cosa que desmiente Exteriores de España, que aseguran que sí informaron a su socio argelino. Y esto preocupa mucho en España porque es que Argelia es precisamente uno de sus principales proveedores de gas natural. Temen que la crisis pueda traducirse en el cierre del suministro por parte de Argelia. Y todo esto sucede en un contexto de presión histórica por parte de Marruecos hacia los países europeos que tienen empresas operando en el Sáhara desde hace años. De hecho, antes de España, Alemania fue el último país europeo en pronunciarse a favor del plan de autonomía marroquí para el Sáhara, tras también mantener una crisis diplomática con este país. Y por otra parte, cabe destacar que la última resolución del Consejo de Seguridad también excluye el referéndum de autodeterminación, acercándose así a las tesis de Marruecos para resolver el conflicto. Y para cerrar, cambiamos de tema. El burkinés Francis Kéré se ha convertido en el primer arquitecto africano en recibir el prestigioso premio Pritzker de arquitectura. Fue premiado por sus obras contemporáneas, sostenibles, sociales y respetuosas con el medio ambiente. Kéré nació en Burkina Faso en una aldea sin escuela. Su familia lo envió a aprender a leer y escribir a 20 kilómetros de su casa. En el aula en el que pasaba sus días, los niños se hacinaban en un ambiente asfixiante y sin luz. Esta experiencia de la infancia lo inspiró y una vez convertido en arquitecto, su primera iniciativa fue ofrecer a los niños de su pueblo una escuela merecedora de tal nombre. Los dejamos con las imágenes de la obra de Francis Kéré. Gracias por acompañarnos y sigan con nosotros en France 24 y france24.com.